las cosas son por algo, ¿no? Entonces yo cuando platico con Julio y él me lo ha dicho, que una de sus más duras peleas fue conmigo, pues una de las peleas más duras que él tuvo en su carrera fue conmigo. Recuerdo de la pelea que yo pensé que iba a ser más dura para él, porque nadie lo conocía a él, yo no lo conocía, yo nomás había ido a hablar de él, pero yo nunca lo he visto. El día de hoy tenemos un videoprograma nostálgico, interesante. Vamos a rendirle homenaje a uno de los más grandes boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Mucha gente no lo conoce, pero los fans más arraigados saben quién fue Mario Azabache Martínez. Azabache Martínez, el gran boxeador mexicano que le regaló al pueblo de México tremendas, históricas batallas contra el profesor Azuma Nelson, 2 veces, contra el tío de Mayweather y, por supuesto, contra el César del boxeo, Julio César Chávez, cuando apenas este era un desconocido. Así que prepárate porque el día de hoy tenemos un especial del legendario Mario Azabache Martínez, el mejor boxeo de la vieja escuela. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, te pido de favor que te suscribas en este momento, toques la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Mario Azabache Martínez nació el 15 de agosto de 1965. Aprendió a boxear desde muy niño, desde los 10 años. Su abuelo le enseñó lo más básico del boxeo y vio su familia que el niño Mario tenía facultades naturales para el boxeo, así que lo encaminaron por ahí. A los 16 años se convirtió en boxeador profesional en su ciudad natal, Jalisco, en Guadalajara, y perdió una de sus primeras peleas contra su compatriota mexicano Rosendo Alonso, pero noqueó al español Roberto Castañón. Roberto Castañón no era cualquier boxeador, simplemente Roberto Castañón ha sido el mejor boxeador en la historia de España y lo noqueó. Azabache también noqueó al excampeón mundial filipino Rolando Navarrete en 1984. Esa tremenda victoria contra el filipino Navarrete le valió la oportunidad de oro contra un desconocido y joven Julio César Chávez para ir por el título vacante superpluma del CMB el 13 de septiembre de 1984. Ese tirazo histórico se celebró en el Grand Olympic Auditorium de Los Ángeles, California, y Chávez noquearía a Azabache Martínez en el round 8 en una pelea histórica que quedará para siempre en la mente de todos los mexicanos que la vieron. Fue una pelea dramática y, de acuerdo a Julio César Chávez, esta pelea fue una de las peleas más difíciles de toda su carrera, y es que aguantarle el ritmo al Azabache no era fácil, pero esa noche el César volaba sobre el ring, era puro instinto asesino, peleaba para comer, luchaba para sobrevivir. Esta pelea fue la pelea que catapultó al joven y desconocido Julio César Chávez al estrellato mundial. La gente, los fans y los especialistas tomaron muy en serio a Julio César Chávez la noche que derrotó a este gigante. Un año después, en 1985, Mario Azabache Martínez se enfrentaría contra el legendario Azuma Nelson por el título vacante de peso superpluma del CMB, pero perdió. Y perdió por una decisión dividida muy polémica. A la apreciación mía y de mi hermano, esa pelea la ganó el mexicano porque el Azabache puso en la lona al profesor de Ghana en el round 10 y eso le daba una enorme ventaja. Esa decisión fue un robo para el Azabache. En 1989, el Azabache se enfrentó de nuevo a Azuma Nelson en gran revancha, pero esta vez perdería por nocaut técnico. No había dudas, Azuma Nelson el mejor. En el round 12, el profesor Azuma Nelson le ganó en una pelea dramática al Azabache Martínez. El estilo de Mario Azabache Martínez se caracterizaba por ser un estilo valiente frontal. Peleaba en la distancia media corta la mayoría de las veces y era muy bueno para contragolpear. Poseía realmente una gran inteligencia y la técnica suficiente como para poner en predicamentos al más experimentado boxeador.
Mario Azabache Martínez terminó su carrera profesional con un récord de 51 peleas ganadas, 31 de ellas por nocaut y 9 derrotas, 3 de ellas por nocaut y 2 empates. Estuvo activo de 1980 a 1995, medía unos 68 metros y poseía una efectividad noqueadora del más del 60%. Orgullo de Guadalajara, Jalisco, en el 2015 Julio César Chávez y Azabache Martínez tuvieron una pelea de exhibición en la cual los dos lucieron bastante bien, tomando en cuenta al padre tiempo. Ambos aún tenían la chispa y la pegada característica, y con la gran diferencia de que en esa ocasión no estuvo en juego ningún cinturón, pues el combate fue por una buena causa: recaudar fondos para la fundación de Julio César Chávez, quien con 2 clínicas ayuda a personas a luchar contra las adicciones en Tijuana y en Culiacán. Ambos boxeadores ese día se divirtieron y lucieron para satisfacción del respetable público. Chávez, con calzoncillo blanco y vivos verdes y rojos, además de una playera con su imagen, conectó muy buenas combinaciones a su rival, y los dos protegidos con una careta, obvio. Luego de los 3 episodios se despojaron de la careta, guantes y vendas, y Julio César Chávez levantó el brazo del Azabache para que ambos fueran ovacionados por el respetable público. Al final, el 3 veces campeón del mundo en diferentes divisiones agradeció el apoyo recibido y recordó que así como un programa de rehabilitación lo ayudó a salir de sus problemas, ahora el César busca y colabora para que los jóvenes también lo superen. Y Mario Azabache Martínez es recordado por su afición hasta el día de hoy y se ganó el cariño del respetable público por su valentía en el ring. Se enfrentó a los mejores y siempre estuvo luchando por aspirar a mejores peleas. Todo lo que tuvo se lo ganó, nadie le regaló nada, y puso al límite sus capacidades físicas y llegó a boxear como uno de los más grandes en la historia de México, el verdadero campeón sin corona, Mario Azabache Martínez. We're halfway through the 10th. Pretty good shot with the left hand by Martinez. He caught Nelson leaning backwards, and that looked like it was a harder pitch than it was. There's some good combinations now by Summer Nelson. I think they're both waiting, as you said earlier, Chip, for the last minute of the round. Oh, it's a knockdown! Beautiful shot! Azuma Nelson goes down. Azuma Nelson shaking his legs. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron en este video y duraron a la distancia con nosotros. Fue muy grato hacer este video porque ustedes lo pidieron. Les mandamos un saludo especial a nuestros nuevos miembros del canal. Esperemos estén disfrutando de nuestro contenido exclusivo. Háganse miembros de Richie Blog por solo 50 pesos. La membresía sirve para muchas cosas. Es el pase directo a la buena suerte, o al menos eso dicen. Te protege contra el empacho y el susto, o al menos eso comentan. Dicen que tiene propiedades especiales, inclusive para curar el mal de amores. También obtendrás acceso anticipado a nuestros videos, descuentos exclusivos en nuestra merchandise, emojis perrones, respuestas más rápidas a tus comentarios y a tus preguntas, en vivos exclusivos y muchas sorpresas que tenemos preparadas para nuestros miembros. Si este video te ha gustado, compártelo por favor con un amigo a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todos tus grupos de Facebook y en tus grupos de WhatsApp, porque cada vez que haces eso, nos impulsas enormemente a llegar a nueva audiencia y a seguir creciendo. Richie, mi hermano, gracias por darme chance de trabajar contigo en el mejor trabajo del mundo. Esto fue Richie Blog, el mejor box de ayer y hoy. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios somos nada. We're halfway through the 10th. Martinez, he caught Nelson leaning backwards, and that looked like it was a harder pitch than it was. There's some good combinations now by Summer Nelson. I think they're both waiting, as you said earlier, Chip, for the last minute of the round.